A pesar de lo que mucha gente puede pensar, las diferentes expresiones de sexualidad y las identidades de género han evolucionado de manera diversa a lo largo de diferentes culturas y épocas desde que el ser humano vive en sociedad. En el pasado, en este canal hemos hablado de este tema en culturas como la romana, la griega, musulmana, mongola, japonesa, nórdica y varias más, y el protagonista de hoy no es la excepción. Incluso cuando hoy en día es uno de los estados que más persigue, censura y castiga todos los gustos diferentes a la heterosexualidad, desde sus inicios hace más de 3000 años, esta sociedad no solo aceptaba los diferentes gustos e identidades sexuales como algo cotidiano, sino que hasta los estudiaban desde un punto de vista filosófico. Y hoy veremos esto y mucho más. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cómo era la homosexualidad en la antigua China? La China del pasado, con su rica herencia cultural y filosófica, tenía una muy peculiar forma de ver y convivir con la homosexualidad, en un contexto en el que las normas sociales y las creencias moldeaban las interacciones humanas. La homosexualidad emerge como un tema que desafía nuestras percepciones contemporáneas de China, pero no las del pasado. Explorar esta preferencia en esta parte del mundo no solo arroja luz sobre las experiencias pasadas, sino que también nos invita a reflexionar sobre las interacciones entre la sexualidad, la cultura y la identidad en un mundo muy diferente al nuestro. A través de una exploración detallada de textos históricos, literatura, arte y tradiciones, en este video nos adentraremos en las matices y complejidades de cómo se entendía y se vivía la homosexualidad en la antigua China, destacando los roles sociales, las limitaciones impuestas por las normas y las posibles manifestaciones de amor y deseo que desafiaron las convenciones de su tiempo. Para hacer esto, es muy importante examinar las primeras evidencias que arrojan luz sobre cómo se percibía y se vivía esta orientación sexual en una sociedad profundamente arraigada en sus tradiciones y valores. Aunque la información disponible puede ser polarizante, existen pistas en forma de textos antiguos, poesía y arte que nos ofrecen evidencias de las complejidades de la sexualidad en aquel tiempo. Los primeros registros que indican la presencia de la homosexualidad en la antigua China se encuentran en textos confucianos y taoístas. El confucianismo, que desempeñó un papel crucial en la estructura social y moral de la sociedad china desde hace más de 2500 años hasta la actualidad, aborda la sexualidad desde una perspectiva machista y aislada. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, algunos textos mencionan relaciones íntimas entre hombres. Un ejemplo destacado es el libro de ritos, Li Ji, que hace referencia a la amistad cercana entre hombres y la posibilidad de relaciones emocionales intensas, tanto emocionales como físicamente, tratándola de natural, pero a la vez extraña. Por otro lado, tenemos el taoísmo, la otra gran corriente de pensamientos y comportamientos de la antigua China, con su enfoque en la armonía con la naturaleza y la exploración de los aspectos más profundos de la existencia. Este abría espacios para una concepción más fluida de la sexualidad. Textos antiguos como el Xuanxi sugieren que las divisiones marcadas rígidas entre los géneros podrían ser vistas como una ilusión, como algo que no es natural, lo que permitía un espacio conceptual para la aceptación y la exploración de la diversidad sexual. El confucianismo era la corriente de pensamiento que ponía a la sociedad primero, el bien común antes que la satisfacción personal. Por eso es que en parte condenaba de alguna manera la homosexualidad, ya que antes era el deber del hombre procrear para generar cuantos hijos más pudiera, y el de la mujer estar dispuesta a embarazarse cuantas veces ella físicamente también pudiera, dando a luz a los más sanos bebés posibles. Pero si tanto hombres como mujeres tenían relaciones con personas de su mismo género, pues no habría bebés, ¿verdad? Y esto para Confucio no era aceptable. En cambio, el taoísmo pensaba que para tener una sociedad funcional no se debía poner a la comunidad primero, sino al individuo, ya que la felicidad personal daría paso a tratar a las demás personas de mejor manera y a impulsar y empujar a todo el que pudiera a ser más feliz y por ende productivo. Y si el ser homosexual era lo que te hacía feliz y era lo que te hacía sentirte más como ti mismo, entonces para el taoísmo no había ningún problema. La poesía también se convierte en un canal para comprender las emociones y relaciones íntimas en la antigua China. En la poesía clásica, Xinjing, muchos poemas hablan de vínculos afectivos entre hombres, sugiriendo que las relaciones cercanas eran apreciadas y celebradas.
Las formas de expresión lírica proporcionaban una plataforma en la que los sentimientos de amor y deseo podrían ser expresados y también explorados sin importar de qué género era la otra persona, aunque a menudo en términos metafóricos y un poco más sutiles para evitar problemas. Cabe recalcar que, tal cual como casi todas las sociedades del pasado, la China era sumamente patriarcal y machista. Por eso, mucha de la evidencia que se tiene sobre la homosexualidad solo hace referencia a las relaciones entre hombres y no entre mujeres. Las representaciones artísticas de la época también insinúan la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo. En algunas obras de arte, como pinturas y esculturas, se capturan momentos de intimidad y afecto entre hombres, lo que sugiere que esas relaciones no solo eran conocidas, sino que también eran consideradas lo suficientemente significativas como para ser plasmadas en el arte popular. En cuanto a su legalidad se refiere, ya la cuestión puede ser un poco más abierta a la interpretación. La China antigua pasó por muchos reinados de diferentes corrientes de pensamiento. En muchas de esas dinastías no existió un consenso claro sobre la penalización de la homosexualidad. Si bien los textos confucianos, que tenían un gran impacto en la sociedad, no apoyaban abiertamente las relaciones entre personas del mismo sexo, tampoco contenían disposiciones específicas para su castigo. Sin embargo, como ya lo mencionamos antes, el confucianismo enfatizaba la importancia de la descendencia y la preservación de la familia, lo que podría haber influido en cómo se percibían las relaciones homosexuales que no llevaban a la procreación. Pero con el tiempo, la influencia extranjera, en especial la europea y japonesa, algunas dinastías posteriores adoptaron leyes más estrictas contra la homosexualidad. A mediados de la dinastía Qing, es decir, de 1644 a 1912, esta siendo la última familia real en gobernar en dicho país, por ejemplo, se promulgaron regulaciones que prohibían las relaciones homosexuales y establecían castigos, aunque no siempre eran aplicados con rigidez. En otras épocas y regiones, y también dependiendo de su corriente de pensamiento, si eran taoístas o confucianistas, la homosexualidad podría haber sido aceptada con mayor tolerancia o pasada por alto, dependiendo de factores locales y circunstancias específicas. Muchas veces, así como pasaba con los vikingos, ahí les hago un guiño para que vayan a ver nuestro video sobre la homosexualidad en la época vikinga, siempre y cuando esas relaciones fueran llevadas a puertas cerradas y lejos del ojo del público, la verdad es que no había ningún problema, incluso cuando los rumores de estas fueran fuertes y también ciertos. Sin embargo, mientras que las leyes y las normas sociales podrían haber influido en la percepción de la homosexualidad, es esencial reconocer que las actitudes y prácticas variaban ampliamente. Varios registros históricos y literarios sugieren que algunas relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas con simpatía o incluso celebradas. La coexistencia de diferentes perspectivas y la presencia de una diversidad de experiencias sexuales en la antigua China enfatizan la complejidad de esta cuestión. A menudo todo dependía de si la zona en la que vivías compartía un pensamiento más permisivo y abierto, como el taoísta una vez más, o cerrado y tradicional, como el confucianismo. Tras el derrocamiento de la dinastía Qing en 1912, la subida del republicanismo, la guerra civil china y la eventual victoria y ascenso al poder del Partido Comunista Chino, las cosas cambiaron mucho para toda persona que no fuera heterosexual. La llegada al poder del comunismo en 1949 marcó un punto de inflexión en la historia china, que incluyó no solo transformaciones políticas y económicas, sino también cambios significativos en las normas sociales y culturales. A medida que el partido estableció su control sobre la narrativa histórica y la cultura, comenzaron a surgir cambios en la manera en que la homosexualidad y otras cuestiones relacionadas con la sexualidad eran abordadas y presentadas y hasta recordadas. El Partido Comunista Chino, con su ideología centrada en la construcción de una sociedad socialista y la eliminación de tradiciones consideradas como burguesas o contrarrevolucionarias, emprendió una reescritura sistemática de la historia. Esta reescritura también se extendió a las actitudes hacia la sexualidad. La homosexualidad, que había sido parte de la historia y la cultura china, se convirtió en un tema delicado y controvertido bajo el régimen comunista y severamente castigado. Durante las décadas posteriores al final de la Guerra Civil, la homosexualidad fue silenciada y excluida de las representaciones públicas. Las expresiones artísticas, la literatura y los medios de comunicación dejaron de explorar o discutir abiertamente las relaciones entre personas del mismo sexo. La diversidad sexual, que alguna vez fue parte de la rica y variada historia china, quedó relegada al olvido y a la negación.
La Revolución Cultural, un periodo de intenso cambio y represión entre 1966 y 1976 por parte del régimen comunista, exacerbó aún más esta situación. Durante este tiempo, la cultura tradicional fue marginada y muchos aspectos de la historia china fueron reinterpretados desde un lente revolucionario. Cualquier expresión de sexualidad que no se alineara con la moral y los valores comunistas era considerada peligrosa y contrarrevolucionaria. Y por si se estaban preguntando, por lo menos en esa época, la única orientación sexual permitida y aceptada por el comunismo era la heterosexualidad. Fue solo a partir de finales del siglo XX y principios del XXI que la homosexualidad comenzó a ganar un espacio más visible en la sociedad china. Las reformas económicas y la apertura gradual hacia influencias extranjeras llevaron a una mayor exposición a diferentes perspectivas y formas de vida. Las actitudes hacia la sexualidad empezaron a cambiar, aunque todavía de una manera muy gradual y reducida y en medio de ciertas restricciones. En conclusión, la historia de la homosexualidad en la antigua China resalta las interacciones constantes entre las expresiones individuales de la sexualidad y las estructuras culturales y políticas de un país. Desde las primeras evidencias históricas de la misma, hasta la reescritura y la reapertura gradual de la China de hoy en día, hemos podido ver la manera en que las actitudes hacia la homosexualidad han evolucionado en este país y han sido moldeadas a lo largo del tiempo. El estudio de la historia de la homosexualidad en la antigua China nos recuerda que la sexualidad es un aspecto fundamental de la experiencia humana, cuya comprensión está intrínsecamente ligada a la cultura y la sociedad en constante cambio. Y bueno, así es que terminamos esta entrada en nuestra serie sobre la homosexualidad en la antigua China. Como ya sabrán y se habrán dado cuenta también, pues la verdad no estamos en un muy buen momento del canal debido a que pues el interés en YouTube ha bajado un poco y también por hablar de temas tan complejos y tan polémicos como este mismo, por ejemplo, la plataforma no nos está recomendando tanto como antes. Así que no ha habido un mejor momento para suscribirte si no lo has hecho, para compartir estos videos si tampoco lo haces tan seguido, para darle like y si quieres ayudar de una forma más directa también lo puedes hacer donando la cantidad de dinero que desees en Patreon. Links en la descripción. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.